materiales de construcción, para la inversión, etc. Entonces, eso es que el pago de jubilaciones forma parte del gasto público, pero el gasto público, recuerden, no está en su totalidad dentro de las cuentas, de las cuentas nacionales del PBI, porque mucho del gasto público, como es el caso de las jubilaciones, son transferencias, es decir, impuestos que cobra el Estado a algunos ciudadanos y que redistribuye hacia otros sectores de la sociedad, por lo tanto no hay ningún proceso productivo involucrado allí, y de esta manera tampoco amerita registrarlo dentro del PBI, no es producción, es una mera transferencia. Entonces las jubilaciones no están en G. La siguiente, en economía, una teoría técnicamente sólida es mucho más importante que la correspondiente evidencia empírica. Eso es falso porque hemos dicho, de acuerdo al método científico y al sentido común, no necesitamos invocar ningún concepto de alto vuelo, ningún concepto epistemológico. Es lógico por sí mismo que necesitamos las dos cosas. La evidencia empírica es súper importante, necesitamos datos, necesitamos trabajar esos datos a través de técnicas estadísticas y econométricas, pero esos datos sin un marco teórico para darle sentido no tienen demasiada validez. Y de la misma forma, si tenemos una buena teoría, pero no está respaldada, confrontada con los datos que permiten rechazar o aceptar esa teoría, la teoría tampoco en sí misma nos da una respuesta tajante a nuestra pregunta. Entonces, las dos cosas son importantes. Claro, mi duda, bueno, justamente fue a raíz de esa cuestión, porque como dice la evidencia correspondiente a lo que lo haría técnicamente sólida, yo lo planteé desde el punto de vista de que sería esa evidencia que correspondería y que la haría sólida. Y que a partir de posteriormente, evidencia que, como en un momento usted nos mencionó, de evidencia posterior, que inclusive generaría un paradigma en la teoría, ahí es donde yo lo vi desde ese punto de vista, por eso es que lo puse como verdadero. No. O sea, el correspondiente lo tomé como usted, o sea, como cuando nosotros trabajamos el método científico, habíamos trabajado los tres, digamos, si se quiere, no serían pasos, pero bueno, como lo trabajamos nosotros, en la parte empírica, lo planteo desde el punto de vista que, digamos, que lo que es la evidencia, que serviría para eso, sí, en relación a lo que recién explicó, pero yo lo planteé desde el punto de vista, o sea, mi confusión estuvo porque habla de teoría técnicamente sólida. Sí, y habla de la correspondencia de la evidencia que hace, por eso le pregunto, porque como para tenerlo... No, a ver, esto también como consejo. ¿Cuál es el error que veo en lo que me estás planteando? Que le diste demasiadas vueltas. Y algo que les pido siempre, no den demasiadas vueltas. No, cuando yo le dije, queremos estudiar la causa de la inflación. ¿Qué necesitamos? Una teoría para que nos explique la inflación. Una teoría que no depende de los datos, que me dice, bueno, si se emite mucho, si hay mucho déficit fiscal, esto puede traer inflación, eso ya lo estudiaremos. Eso es una teoría. Luego, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, esta teoría dice y explica por qué un déficit fiscal alto puede llevar a alta inflación. Esa es la teoría. Bueno, busquemos datos de inflación, datos de déficit fiscal y veamos si hay relación. Esa relación se estudia a través de la estadística y de la econometría, que la econometría no es otra cosa que la estadística aplicada a la econometría. Esa es la correspondiente evidencia empírica, la evidencia empírica que corresponde al tema en cuestión que estamos estudiando. Y eso es todo. Ante la duda, por eso yo ya le digo, ante la duda, si ustedes dicen, no, pero acá está diciendo correspondiente, porque no. Yo quiero... No, pero yo ahora entiendo que es partiendo del uso de la teoría, claro, del uso de la aplicación de la teoría, es donde nosotros lo contrastamos con la evidencia.
No Eso, de digamos, no sobre la teoría en sí, por eso no, está bien, ahora lo comprendí, gracias. así es. Pero por eso te digo, estás en un examen, en una situación de alto estrés. Pues, esto como solución, cuando te pase esto, pues no me podés consultar en medio de examen, y aunque me consultases no te podría responder porque sería injusto hacia tus otros compañeros. Entonces, no vas a tener respuesta de mi parte. Entonces, ¿qué tenés que decir? Uy, este tipo dijo, entre otros, ese tipo soy yo, dijo, ante la duda es la respuesta más directa. Entonces, sí, el método científico dice que hay que tener una teoría y hay que tener evidencias. Esto debe ser así. Después tengo esta otra interpretación más rebuscada. Bueno, en mi caso por lo menos no es lo que estoy buscando. Yo quiero que entiendan el concepto, que sepan simplemente acá que teoría sin evidencia no sirve, evidencia sin teoría tampoco sirve. Es nada más eso y listo, y pasan a otra pregunta porque se pueden enredar y después les va a quedar poco tiempo para otras preguntas. Claro, no, está bien, por eso te consulto para poder entender la interpretación. Perfecto, perfecto, pero acordate siempre esta máxima, este principio que les comenté tantas veces. No directo, ¿sí? No busquen demasiadas cosas raras, pues no es la intención. Un Gracias. mismo aumento porcentual de las exportaciones debería generar más del doble de impacto sobre el crecimiento porcentual del PBI en Corea del Sur que en Argentina, ya que Argentina es un país con baja apertura exportadora. Esto es verdadero. No le voy a compartir la filmina porque ya la conocen. Recuerden, siempre traten de asociar cada pregunta con alguna filmina, alguna diapositiva en particular, porque en general va a pasar. No siempre, no tiene por qué pasar, pero normalmente como las preguntas están referidas a las clases y a su comprensión de esas clases, usando la bibliografía, eso se mantiene. Entonces, acá, ¿en qué deberían pensar? En esa diapositiva donde teníamos el delta Y sobre I, que es la tasa de crecimiento porcentual del producto, y ahí decíamos que un dado aumento de cualquier componente de la demanda agregada va a tener más o menos efecto dependiendo de cuál es la participación de ese componente en el total de la demanda agregada. Y en el caso de Corea del Sur, hemos visto, no tienen que acordarse el número de Corea del Sur, pero dijimos, Argentina es un país muy cerrado, con poca apertura exportadora, y Corea mucho más, entonces tiene sentido lo que dice acá, y entonces es verdadero. Repito, si esto lo piensan en el aire, pues no se acuerdan porque estudiaron medio al voleo las filminas y no ubican dónde está, ahí van a tener problemas, porque esta pregunta, si no entendieron totalmente la totalidad de las notas, de la nota de clase, no van a poder responderla o van a estar un montón dando vueltas. Entonces, esta es, en 2 segundos, si ubicaron la filmina, se dan cuenta de verdadera. A mayores fluctuaciones cíclicas, mayor crecimiento tendencial del PBI. Bien, esta es una pregunta, una afirmación que no la van a ver textualmente en ningún lado. Como pasa con la mayoría, aquí no es cuestión de repetir, pues ya se habrán dado cuenta que acá no estoy preguntándole definiciones que ustedes pueden, que con las notas a mano, si las tienen al lado, ya las responden. Ninguna de estas preguntas las pueden responder así nomás, buscando el texto exacto en las notas o googleando la palabra, pues no necesitan pensar un poquito. Entonces, este es otro ejemplo. Yo no hablé de este tema directamente, pero sí les mencioné el caso de Argentina y les dije, mira, Argentina es un país muy volátil, con movimientos muy erráticos, muchas oscilaciones del PBI, o sea, muchas fluctuaciones cíclicas, y a su vez con un crecimiento tendencial del PBI a lo largo de muchos años bajo. Yo les mostraba que la volatilidad de crecimiento en Argentina ha sido muy alta y la tasa de crecimiento promedio por año ha sido baja. Entonces, hay una relación entre estas dos variables, pero no es la que se ve en la afirmación.
Cuanto más fluctuaciones cíclicas, o sea, mayor volatilidad, en realidad menor es el crecimiento tendencial. Y en todo caso, aunque no recordaran eso, otra forma de responder esto es hacerse la siguiente pregunta. ¿Dijo este tipo en algún momento que si un país tiene muchas fluctuaciones va a crecer más? ¿En algún momento lo dije? No, no lo dije jamás. Entonces, ya ahí tienen la respuesta. Entonces, es tan importante saber cuál es, poder identificar una afirmación verdadera como tal, identificarla como verdadera, como darse cuenta que algo que es falso es efectivamente falso. ¿Por qué? Porque a veces van a encontrar preguntas y en general cuando escuchen hablar de economía van a escuchar muchas estupideces por ahí dando vuelta y entonces ustedes tienen que tener la capacidad del juicio crítico para poder decir si algo es cierto o es falso. Y como pasa siempre, muchas cosas falsas se pueden disfrazar de una forma elegante como para que parezcan ciertas a primera vista. Entonces, si algo les hace ruido, dicen, esto o no tiene sentido, o en ningún momento se mencionó algo así en clase, listo, eso es falso. ¿No? Sin necesidad de encontrar exactamente la diapositiva donde dice esta frase, porque no la van a encontrar, repito. Bueno, las cuentas nacionales, la siguiente, claramente registran como consumo el gasto familiar en bienes perecederos, comida, vestimenta, etcétera, y como inversión de las familias el gasto en educación y salud, ya que este último se destina a la adquisición de capital humano. Este es otro ejemplo de una afirmación que tiene mucho sentido cuando uno la lee, porque hemos dicho que una persona, no es lo mismo gastar en comprarte un pantalón nuevo que en gastar en educación o en una mejor salud, porque obviamente el disfrute puede ser mayor con el pantalón que con el gasto en educación o salud, pero en el segundo caso uno está haciendo una inversión que va a redituar durante muchos periodos. Y este gasto en educación y salud tiende a mejorar lo que llamamos nuestro capital humano. Si somos personas con más educación y más sanas, con menos propensión a enfermarnos también, eso va a permitir que seamos más productivos. Entonces es una forma de capital, no capital físico de maquinaria, sino de capital humano, entendiendo al ser humano en forma un poco futurista, como si fuésemos unas máquinas, y esas máquinas si las cuidamos y les ponemos el mejor software adentro, vamos a funcionar mejor. Desde el punto de vista laboral, es cierto que el gasto en educación y salud es una inversión, pero en las cuentas nacionales, que es donde tenemos que mirar, no hacen eso. Por lo menos hasta el momento existe una convención internacional respetada por todos los países por la cual el gasto en educación y salud se considera como parte del consumo. Un tipo de consumo distinto, pero consumo al fin, no es parte de la inversión, por lo tanto falso. Siguiente, en la función, voy un poquito rápido porque es nada más para que despejen sus dudas, pero quiero dedicar el poco tiempo a la clase, ¿sí? Entonces, por eso vamos así. En la función keynesiana de consumo, si el individuo no cuenta con ahorro acumulado o con acceso a crédito, entonces su consumo autónomo debería ser cero. Esto es verdadero. El consumo autónomo es el consumo que no depende del ingreso. O sea, si el ingreso es cero, vamos a consumir esa cantidad C sub cero. Y una pregunta que nos formulábamos en clase es, bueno, lo que no me aclara este enunciado, esta especificación teórica es de dónde sale, cómo voy a consumir si mi ingreso es cero. Entonces, la respuesta obvia es o debo tener ahorro acumulado de periodos anteriores o tengo la posibilidad de conseguir un crédito para financiar ese consumo, aun cuando no tenga ningún ingreso en este periodo.
ningún ingreso laboral. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta ahí? Yo anoté una frase que está en la clase grabada que usted nos envió, que dice que aunque nuestro consumo sea cero, consumiremos siempre algo. Es un consumo de subsistencia. Aunque nuestro ingreso sea cero. Sí, aunque nuestro ingreso Yo también sea... tenía lo mismo, por eso entré en duda con eso. ¿Cómo? Perdón, no, que yo también tenía anotado lo mismo, por eso también entré en duda con eso. Y eso es un error, no tiene sentido. O sea, aunque nuestro consumo sea cero, ¿vamos a consumir algo? No, o es cero es algo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si está grabado, debe ser así, obvio. Fue un error de mi parte. Y eso es donde ustedes tienen que preguntarme. Eso se resolvía, no tiene ningún sentido. Decir, aunque el consumo sea cero, hay un consumo en subsistencia. Sí, el consumo autónomo lo podemos entender como un consumo en subsistencia, pero es una contradicción total decir, si el consumo es cero, entonces igual se va a consumir algo. ¿Sí? No tiene sentido. Lo que tendrían que haber hecho es preguntarme, porque es un error evidente. No, lo que pasa, profe, es que fue en una clase grabada y bueno, nosotros por ahí, bueno, lo que me pasó a mí ahí mirándolo, después la verdad que se me pasó de preguntar. Además no tiene nada que ver con esto. Acá te estoy preguntando si podés tener consumo, más allá del error que puede haber en la grabación, evidentemente, a ver, yo no grabo y lo miro y tengo un estudio con 50 productores que escuchan a ver si hay algún error. Si escuchan algo así que no tiene ningún sentido, me tienen que preguntar. En el momento, para eso estamos en contacto a través del correo. Y después, eso primero. Bueno, pero, a ver, profe, tampoco es tan irrisorio, porque si no tiene no tiene ningún ingreso y no tiene ningún ahorro, probablemente pueda recibir una donación y tiene un consumo de subsistencia. Totalmente, bueno, pero eso es acceso al crédito. Alguien te tiene que haber prestado o tu familia tiene que haber ahorrado. No hay otra alternativa. Pero donación no es crédito. Y entonces, pero ahora me estás cambiando, me estás diciendo otra cosa. No, profe, yo le estoy diciendo lo que interpreté en esa frase de lo que podía ocurrir. Vale su aclaración, pero es la deducción que yo saqué al analizar la pregunta. No hagan deducciones, además eso, como hago con todos ustedes, recibo consultas y me preguntan, me preguntabas esto cuando lo estudiaste, te llamó la atención en su momento, preguntame, mira, escuché, dijo esto, ¿es así? Listo, en 20 segundos ya lo había resuelto. No tiene, ¿entendés? Te quedaste con algo que no tiene lógica, y además acá lo que le estoy preguntando es algo que totalmente independiente de lo que me decís del video. Yo estoy diciendo, si vos no tenés ingresos, pero tenés consumo, llamado consumo autónomo, ¿de dónde sacaste el dinero para hacerlo? Claramente tenés que tener algún financiamiento de alguien, que puede ser ahorro acumulado, incluyendo el ahorro tuyo o el ahorro de tu familia, o acceso al crédito. ¿Sí? Y además está en las filminas. Justamente si volvés a la filmina vas a ver uno de los problemas con el crédito, con el modelo keynesiano, es eso, que no explica de dónde sale el consumo autónomo. ¿Sí? Entonces, nada, bueno, profe, no le quiero robar más tiempo con esto, pero estaba en el video, ya te digo, tomé nota del video y no me pareció tan ilógico por la deducción que saqué, pero bueno, no le quiero robar más tiempo con esta pregunta. No, por eso, o sea, no podemos parar. El video, me lo decís como si el video fuera una producción. Yo doy la clase. No, profe, pero es su teoría, y para mí su teoría es importante. Ya te digo, aún si hubiera dicho eso, está mal. No, eso no tiene nada que ver con lo que dije, y es una contradicción en sí mismo. Si no te puedo decir, aunque el consumo sea cero, va a haber consumo.
inmediatamente me tenés que preguntar. Para eso me pongo a disposición de ustedes y quiero que me hagan esas preguntas. Era una excelente pregunta y además me hubiera ayudado a todo el mundo. Me hubiera preguntado eso y yo les podría haber dicho a todo el mundo, cuidado cuando escuchen esto, grabé la clase, evidentemente se me pasó eso, de decir el ingreso y el consumo, pasa eso, pasa en los libros, hay errores, todo el tiempo encuentro errores en los libros. Hay autores de libros que pagan $5 por error que encuentran los autores, para que se vean el libro publicado que venden millones de copias. Entonces, si hay una contradicción, no tiene sentido, me preguntas, que hagan eso. Pero eso no... Si eso era la explicación de qué me respondías, falso, lo verdadero, lo acepto, pero no es. Por eso pregunté. Sí. Pero hagan eso. La idea del examen y de la autoevaluación es que tengan la oportunidad antes del momento que vale, que es el parcial, para entender qué se les pide, qué no se les pide también. ¿Sí? Por ejemplo, si usted me dice, después del examen, me leí 4 libros de macroeconomía, 3.600 hojas, y me fue mal. Entonces yo le voy a decir, mira, no es lo que pedí, que era 3.600 hojas. Te pedí que entiendas lo que pedí y me hagas preguntas, no, claro. Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Esto, ya digo, ni siquiera va a aparecer la nota, no veo que, si estuvieras teniendo que, por esa cuestión que tuviste, te haya ido mal, pues por eso. Entonces, esta es la oportunidad para que tengan claro. Eso también lo noto. No hacen una pregunta, pero no hacen la pregunta, no pensaría. Entonces, si tienen dudas, hagan preguntas rápidas. ¿Sí? Así como en un segundo, vos me mandás a hacer el dijo esto. Yo digo, no, perdón, disculpa, pero donde dije que el consumo, quise decir eso es hecho, vamos a ver un consumo de subsistencia. Listo, se lo solucionó, y además lo compartí con todos, y todos se benefician de la aclaración. Entonces, háganlo de más y más teniendo un examen cerca, ¿sí? No se queden con preguntas. Bien, continúo. Perfecto. Yo en esta de la opción que mencionabas del falso, porque esta oración, esta afirmación está diciendo de que en la opción que menciona, si no tiene ahorro y si no tiene forma de pagar, entonces el consumo autónomo debería ser cero. Pero justamente una crítica de la opción que menciona es que el consumo autónomo nunca va a ser cero. Entonces por eso que es falso. Puede ser cero. Teóricamente puede ser cero. Justamente en las finanzas en crédito, o sea, tenemos de que no puede ser cero en una crítica de cómo vas a saber el consumo autónomo. Si es nunca vas a ser cero, no va a depender de nada. No depende de eso, no puede ser cero. Si una persona no tiene forma de conseguir dinero, no tiene ahorro, no tiene crédito, su consumo va a ser cero. No puede ser cero. Después, si querés, no quiero tener el problema que pasamos las clases. Ya tenemos las clases. Creo que deben tener el error con la aproximación más adecuada como que la crítica, digamos. Con el consumo autónomo, ustedes están viendo eso. No. Porque es lógica que si no tenés cómo pagar, el consumo autónomo debería ser cero. Pero acá la frase está diciendo que es una afirmación. Y sin embargo la teoría no dice eso. Dice eso. La idea es eso. La teoría no dice lo que dice cero, es siempre mayor que cero. Mandame donde dice eso, o el libro no dice eso. Además, les pido que piensen teóricamente. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona que no tiene ingreso este año. Si no tiene trabajo, su ingreso laboral es cero. Entonces, quiere consumir porque tiene que subsistir. Eso, por eso decimos de consumo autónomo, lo podemos asociar con la subsistencia.
aunque no tengamos ingresos, tenemos que conseguirlo de algún lado. ¿Cómo lo podemos conseguir? Con ahorro acumulado, con acceso al crédito, eventualmente con una donación, es cierto, pero eso es para algunas pocas personas, pero no hay manera, para el agregado, como pasa siempre, cada vez que tenés que hacer un gasto y no tenés ingreso, o tenés que usar el ahorro acumulado o que conseguir el crédito. Es una definición contable, ni siquiera es una teoría. Es contable. Es así. No tenés eso, el ingreso teóricamente va a ser cero. Porque no hay forma de financiarlo. ¿Sí? Eso es muy importante y es lo mismo que pasa ahora que vamos a ver el sector externo. Yo les decía, si un país tiene déficit es porque, déficit externo, eso es lo que le dije en el video, es porque o usa sus activos, o sea, el ahorro acumulado, o cuenta con acceso al crédito. Si no tiene ninguno de esos, ¿qué pasa? El déficit externo va a ser cero. Esto es lo mismo acá. Si vos no tenés cómo financiarlo, tu consumo no va a ser cero. Yo también también lo vi de que cuando comparábamos teoría keynesiana con la de ingreso permanente, la teoría keynesiana decía de que el consumo dependía de el ingreso que teníamos en el bolsillo, el ingreso actual, lo que ya teníamos. Por eso también. Esa es la parte asociada a la propensión marginal a consumir. Cualquier cosa, sabés que escribime porque no quiero retrasar, estamos retrasando a todas las clases. Tenemos que avanzar un montón y estamos todavía hablando del primer tema de la función keynesiana. Mandame un mail si tenés alguna duda adicional, pero nada, me parece que está claro con lo que vimos en clase y con esto, ¿de acuerdo? No nos detengamos, tenemos muchísimo más, si no va a ser un desastre el curso. Tenemos que... Profe, perdón que lo interrumpa, yo le había mandado un mail hace como 4 días sobre una duda de las notas 2 y no sé si no le llegó o no lo vio, pero para que lo tenga en cuenta. ¿Sobre qué era? No, sobre unas dudas de que usted había hecho correcciones en la nota 2, pero para no retrasar más, después si lo encuentra, responde y si no... No lo vi, la verdad, no sé, si lo mandaste al Gmail, pues sí. La otra cuenta no la vi, no la miro casi. Sí, no, la verdad no, por mail, sí. No te hubiera respondido. Mandámelo de vuelta, ¿sí? Dale, no hay problema. De todo, en cualquier caso, descartá la primera versión y quédate con la segunda, ¿está bien? Dale, muchas gracias. Bueno. Sigo, por favor, a ver, a igualdad de otros factores, la actual pandemia del coronavirus está desplazando muchas economías hacia puntos más al interior de su frontera de posibilidades de producción. Verdadero. Si la gente no tiene posibilidad de consumir o está ahorrando precautoriamente, todo eso hace que haya menos demanda agregada y nos movamos a igualdad de otros factores hacia el interior. También es posible que se mueva la frontera. Si hay menos trabajadores, la función de producción también se resiente y eso hace que la frontera se mueva hacia el interior, pero acá por eso decimos a igualdad de otros factores, dado una frontera, la pandemia nos ha movido hacia el interior, hay menos demanda agregada y eso se ve en la caída del PBI en muchísimos países. Si hace falta aumentar el consumo y la inversión del sector privado, el Estado siempre cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo, evitando así el surgimiento de recesiones y crisis. Esto es falso, yo ya les dije, si fuera así, si el Estado contara siempre con las herramientas, no estaríamos en crisis, y los países estarían siempre en medio de booms económicos, y no es lo que pasa, así que es claramente falso. Y la otra, también les quiero hacer esta aclaración, también los detengo porque no podemos dedicar 15 minutos a una preguntita de un examencito, en una materia tan extensa. Pero además de eso, estos son ejemplos. Si yo tuviese tiempo, podría hacer 100 preguntas de estas, distintas. No tengo tiempo y cuesta hacer preguntas que no sean ni muy fáciles ni muy difíciles. Pero lo que les quiero decir, no se agarren de una sola pregunta
y traten de ver, y por qué, y a mí, y usted me dijo, o yo interpreté, porque hay 10.000 preguntas y no van a ser las preguntas que le voy a hacer. Esa pregunta del keynesianismo no va a aparecer nunca más. Y ahí, entonces, lo que tienen que estudiar bien y decir, bueno, puede ser que alguna pregunta la interprete mal. Si todos la interpretan mal o muchos, yo me hago cargo y la anulo. Pero si una persona o dos en 160 personas entendieron mal, no es problema generalizado. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de entender y decir, bueno, alguna pregunta puede ser que no sepa la respuesta o no la entienda bien, pero no van a tener una sola pregunta. En el examen van a tener mínimo 20 preguntas. Entonces, no va a ser un problema siempre y cuando estudien bien y sigan todos estos consejos que estoy tratando de darles. La identidad PBI igual consumo más inversión, etcétera, se cumple con exactitud en los países más ricos, pero no siempre en los países más pobres. Esto es claramente falso, no tiene ningún sentido. Esto tampoco lo van a encontrar en ningún lado, pero justamente yo quiero eso, quiero que ustedes no solamente me digan, sí, esto lo estudié y es verdadero, que me digan, esto yo estudié bien y esto que está diciendo es una pavada. No tiene ningún sentido, es una identidad contable y se tiene que cumplir en cualquier país sin importar su nivel de PBI per cápita. Bien, como toda ecuación, las ecuaciones de comportamiento se cumplen con total exactitud en todos los países sin necesidad de efectuar un análisis empírico, esto es con datos y herramientas estadísticas. Esto es falso porque hemos dicho, una cosa son las ecuaciones que representan identidades contables, que sí se cumplen en todos los países y no hay que demostrarlas con datos ni nada, pues son ciertas en sí mismas. Pero las ecuaciones de comportamiento son proposiciones teóricas, sugerencias que hacen los economistas sobre cómo funcionan las economías, cómo toman decisiones las familias, empresas. ¿De acuerdo? Entonces, estas ecuaciones de comportamiento son las teorías de las que habla el método científico, no se cumplen con total exactitud, son simplemente teorías y se necesita un análisis empírico basado en datos. El consumo es el principal componente de la demanda agregada, representando no menos del 50% en la gran mayoría de los países. Esto es verdad. Puede haber algún país que tenga menos del 50%, pero es muy raro. En general tienen 60, 70, incluso 80% del PBI, del consumo privado, ¿sí? Argentina es uno de los pocos países del mundo donde el gasto público es superior al consumo público. G. De esto todavía no hablamos, lo veremos en la nota 3, más datos sobre el sector fiscal, pero esto es obviamente cierto, porque ya hablamos muchas veces que el consumo público es una versión restringida, acotada del gasto público total, empezando por las transferencias. En consumo público no están jubilaciones, no están subsidios, entre otras variables. No está la inversión, que tampoco forma parte de G, entonces esto es claramente falso. Y ahí terminó la prueba, ¿de acuerdo? Bueno, voy a parar la... compartir. Entonces, sobre sus dudas me parece muy bien que las compartan conmigo. No quiero detenerme en preguntas particulares durante mucho tiempo, especialmente si no amerita, ¿sí? A ver, si yo escucho, me mandan 50 mails diciendo, sí, yo entendí eso. Bueno, ahí yo mismo voy a decir, acá hay algún problema, pero si no, revisen el material y fíjense si realmente hay algo que no les hace, que no cierra, y ahí lo vemos. Pero profe, perdón, pero siento que sigue hablando de la misma pregunta y la verdad es que mi intención era sacarme una duda, no cuestionarlo.
Y simplemente eso, y entonces ahora con la actitud que usted está teniendo, yo la verdad que me cuesta por ahí volver a preguntarle y cuestionarle algo que tengo una duda. Me estoy sintiendo mal con la pregunta que le hice. No quiero gastar 15 minutos, como hicimos, en una pregunta. Lo que tenemos que hacer acá, hacer preguntas. Hay mucha gente, ¿sí? Aquí. Son más de 100, en este momento hay 123 personas. Entonces, no quiero, si alguien tiene una duda particular que le puede haber molestado o algo, interpretado de alguna manera, que todo el mundo tenga que compartir eso cuando es un tema que es, me lo podés decir por mail y te daría la misma respuesta. Lo que sí es, a ver, pregunta, ustedes me dicen, esto es así, listo, le dedicamos 20 segundos, 30 segundos a responder y lo hacemos. Está muy bien que preguntes, eso es lo que quiero. Lo que te digo, ya para cerrar, es, no veo cuál es, jamás, aún con todo lo que me decís y con esto que en el video decía eso, jamás hubiera contestado distinto a lo que vimos acá. Nada más eso. Pero, entonces, háganme todas las preguntas y háganmelas en el momento. Esa es otra cosa, que siempre me olvido de ponerlo como una regla más. Si no preguntás antes, no preguntes después. Esto ahora no importa, después del examen sí, porque en el parcial odio cuando empiezan, gente que jamás escuché, jamás hizo una pregunta, jamás mandó un mail, viene con un montón de preguntas o de pedidos, decir, hoy me faltan unas centésimas, pues no llegué al 5, que ya de por sí es una nota muy baja, muy mediocre, entonces eso no es aceptable. ¿Sí? Si tenés dudas, estudiaste bien, seguramente te surgieron preguntas durante la etapa de estudio, y ahí es donde me tenés que hacer las preguntas. Después, cuando ya está la nota, y como alguna excepción muy extraordinaria, puede ser que yo decida eliminar alguna pregunta donde veo que, no sé, el 80% la respondió mal. Cada pregunta que hago y que haré en los exámenes, la deberían responder bien todos. No son preguntas para elegidos, superdotados, que las pueden entender. Cualquiera de ustedes, que son todos personas inteligentes, están en la universidad, debería responderlas, deberías poder sacarse 10. Entonces, si no llegaste a la nota, la verdad, no trates de negociar conmigo, voy a tratar de hacer un esfuerzo mayor. Si tenés preguntas, dudas, antes del examen, no después, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya creo que estaba claro desde el principio, de las reglas del curso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es comenzar la clase con muchísimo atraso, sobre la nota de clase número 2. ¿Sí? Vamos a seguir hasta 9:30, 9:40 más tardar. Pues tampoco les quiero quitar tanto tiempo, y la idea es hacer una clase relativamente corta para que ustedes puedan estar concentrados y no se dispersen, porque si es muy largo, es entendible que uno tiende a perder concentración. Recibieron el video con la primera parte de esta nota. La idea siempre, por su propio bien, es ver ese video y tener las notas a mano y al menos hojear el libro para venir y saber de qué se está hablando y poder continuar, porque yo ahora voy a arrancar de la filmina, creo, 14-15, y voy a dar por comprendido todo lo que se vio en el video. En este video hablamos de sector externo, presentando en la primera parte el balance de pagos, para entender cuál es la mecánica de funcionamiento de registración de las transacciones internacionales, algo que ustedes han visto ya en la introducción y en la práctica. Acá no entro en detalle, sino más bien quiero refrescar y consolidar su entendimiento de cómo funciona, cómo se registra, y sobre todo esta idea de que tenemos
las transacciones reales como arriba de la línea, llamado así técnicamente, y el financiamiento de esas mismas transacciones, que es el espejo financiero o monetario de esas transacciones, que es lo que llamamos abajo de la línea. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a estudiar los determinantes del balance comercial, de las exportaciones e importaciones, concentrándonos en este llamado enfoque de las elasticidades, que es el enfoque más tradicional, que se elaboró allá por los años 50 y sigue siendo extremadamente popular y muy, muy útil para explicar movimientos en exportaciones e importaciones. Para hacerlo, tenemos que cubrir algunas etapas intermedias antes de llegar a ese enfoque de las elasticidades. En particular, tenemos que ver los componentes, los ingredientes de ese enfoque de las elasticidades, que son el tipo de cambio real y el ingreso, tanto local como externo. Y nos va a llevar algo de tiempo, porque es un tema cautivante y además súper actual, el del tipo de cambio. El tipo de cambio, dentro del cual tenemos que distinguir el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Para definir este último, ya lo iremos viendo, necesitamos a su vez introducir unas definiciones respecto a lo que llamamos bienes comerciables y bienes no comerciables. Una vez que lo hayamos hecho, tendremos nuestro tipo de cambio real y podremos volver a este enfoque de las elasticidades. Esa es la idea en esta nota de clase. Todo esto que estoy pasando lo encontrarán, ya lo habrán visto en el video. Y ahora vamos a entrar en esta nueva sección dedicada a este enfoque de las elasticidades. ¿Qué queremos hacer aquí? Tratar de entender cifras como las que ven ustedes en sus pantallas. En este caso lo que tenemos es el saldo comercial en los últimos 40 años. Son datos que tomé del Ministerio de Economía, en este caso. Tienen aquí el link y siempre les recomiendo, ábranlo, familiarícense con los datos para saber de dónde sale la información, porque eso va a ser algo útil en su futuro, tanto dentro de la facultad como fuera. Ser bueno en ubicar datos rinde mucho, paga, ¿sí? Garpa, diríamos, y es uno de los principales activos que pueden mostrar ustedes al momento de buscar sus primeros trabajos y también más adelante. Si ustedes van a un trabajo como profesional de ciencias económicas, no solamente economista, y le dicen, bueno, necesitamos la inflación, ¿dónde la podemos sacar? Y la verdad no tengo ni idea. En el libro no decía nada de dónde sacar la inflación de Argentina. Obvio no va a decir nada. Entonces esas son cosas que se aprenden aquí y en la práctica. Lo que vemos aquí es que el saldo comercial en Argentina ha fluctuado mucho. Como todo en Argentina es muy cambiante. En los 80 vimos algunos superávit. En los 90 tuvimos déficit. Después un tremendo superávit en medio de la crisis del 2002. De vuelta con la crisis del 2009, otro superávit muy alto. En la crisis del 2019, otro superávit alto. Y ya esto nos está diciendo algo, que el enfoque de las elasticidades va a sacar a la luz con claridad meridiana, que es lo siguiente, que en los buenos momentos de la economía, como por ejemplo fueron gran parte de los 90, de alto crecimiento del PBI, el saldo comercial tiende a bajar o a hacerse negativo, mientras que en los momentos de crisis, cuando la economía se deprime, el saldo comercial sube. Esto ya nos está sugiriendo que hay una relación entre el saldo comercial y el nivel de ingreso del país. Eso va a aparecer inmediatamente una vez que veamos el enfoque de las elasticidades. Les muestro estos datos para motivarlos para lo que vamos a ver. Vamos a estar viendo una teoría que tiene muchísima aplicación
para comprender esta variable tan central de la macroeconomía como es el saldo comercial, exportaciones menos importaciones. Profesor, Sí. ¿podría repetir la relación entre el saldo comercial que recién dijo que... Y cuando no la economía anda, en términos muy llanos, cuando la economía anda mal, el saldo comercial sube. Y cuando la economía anda bien, el saldo comercial baja. Entonces, parece paradójico, porque uno dice, bueno, cuando la economía está bien, uno debería todo ir para arriba. No, el saldo comercial cae. No les quiero anticipar por qué, para mantener el suspenso, pero van a ver que es así. La economía anda bien, el saldo comercial tiende a disminuir o a hacerse negativo, esto es convertirse en un déficit comercial, y cuando la economía anda muy mal, hay superávit. Raro, pero van a ver que es completamente lógico. Otro tema que no tratamos acá, pero quiero que lo conozcan, después también, como siempre, pueden consultar el link que está abajo, es la composición de las exportaciones e importaciones por uso económico. En macroeconomía normalmente nos concentramos en los agregados, entonces hablamos de las exportaciones y las importaciones. En la realidad, siempre uno puede ir a niveles de agregación menores, buscar lo que se llama granularidad, esto es, tratar de investigar cómo están compuestos esos grandes agregados. Entonces, si bien no nos concierne en nuestro curso, quería que sepan esto. En las exportaciones, estos son datos que se publicaron hace 3 días, para el primer bimestre de este año, o sea, muy, muy reciente. Dentro de las exportaciones tenemos productos primarios, por ejemplo, grano de soja, granos de trigo, que directamente se cosechan y se exportan. Manufacturas de origen agropecuario, por ejemplo, el aceite de soja es un ejemplo, es un producto que ha sido procesado en forma industrial y forma parte de esto de las MOA, que son lo más importante, las exportaciones más importantes de Argentina son manufacturas de origen agropecuario. Por ejemplo, harina también, porque es trigo molido, o el aceite de soja, que era el ejemplo anterior. O zapatos. Una cosa es exportar cueros, otra cosa es exportar zapatos, donde hay distintas etapas productivas en una cadena de valor más larga. También hay manufacturas de origen industrial, automóviles, productos químicos, etcétera, y combustibles y energía. Por ejemplo, cuando el país exporta petróleo. Y dentro de las importaciones también tenemos una amplia apertura. Tenemos bienes de capital, acá hay un tractor, bienes intermedios, productos químicos o fertilizantes. También hay combustibles y lubricantes. A veces hay ciertos combustibles que se pueden exportar y otros que se importan. Piezas y accesorios para, por ejemplo, vehículos. En los autos que se ensamblan aquí se compran, el volante puede venir de otro país, entonces va a figurar dentro de estas importaciones. Bienes de consumo, acá hay una bicicleta, como uno de tantos ejemplos, o computadoras, y vehículos. Entonces, hay una importante variedad de bienes que se importan. Algunos los importan las empresas, algo que ya mencionamos y que aparecía en la autoevaluación. Ustedes no necesitaban saber esto para entender aquella pregunta, pero acá lo ven más directamente. Bienes de capital o bienes intermedios o incluso combustibles pueden ser demandados por empresas, los bienes de consumo por las familias. A lo mismo los vehículos. Y algunos están en las dos, hay importaciones para familias y para empresas. Vehículos hay de ambos tipos. Bueno, esto nada más para que lo tengan presente y sepan, y también sepan dónde ubicar estos datos si alguna vez los necesitan. Pasando ahora al enfoque de las elasticidades en sí, esto es algo que ustedes conocen de memoria. En una economía cerrada el PBI va a ser lo que
ven ustedes aquí, en una economía abierta tenemos que agregar del lado de la oferta las importaciones, del lado de la demanda las importaciones. Acá hay... Clary, ¿tenía una pregunta? Sí, profe, no quería interrumpir. Le quería preguntar de la filmina anterior, ¿cuál era la diferencia entre bienes industriales y de capital? Que no me quedó clara. No, industriales, estos son bienes intermedios, no industriales. Bienes intermedios, por ejemplo, algún Ah, está componente, bien. ¿sí? No sé, por ejemplo, ahora que con el tema de las vacunas, puedes hacer una vacuna, pero un componente químico se hace acá, otro lo importás. Entonces, eso va a figurar acá. No son industriales. Buenísimo. Sí, lo había anotado mal. Gracias, profe. No, por favor. Bien. En la economía abierta, entonces, vamos a tener la identidad habitual, y hay dos preguntas que queremos hacernos y que este enfoque de las elasticidades nos van a ayudar a responder. Porque si ustedes miran esto que tenemos aquí, se darán cuenta muy rápidamente que si aumentamos las exportaciones, aumenta el PBI. Y si aumentamos las importaciones, va a caer el PBI. Si entonces lo que podemos decir, mirando esta fórmula nada más, es que si tenemos un saldo comercial más elevado, el PBI debería subir. Esto es álgebra pura hasta acá. Entonces, los encargados de la política económica, el ministro de Economía, el propio presidente de cualquier país, están continuamente monitoreando estas variables y diciendo, bueno, si mejoro el saldo comercial, voy a tener un mayor PBI. Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué políticas puedo aplicar para aumentar exportaciones y reducir importaciones? Entonces, ya algo veremos, no agotaremos el tema porque es un tema muy, muy amplio y hay cuestiones también microeconómicas sobre cómo mejorar el saldo comercial, pero hablaremos sobre esto. Y algo muy importante que es lo menos evidente y por lo tanto lo que más me interesa que veamos, por lo evidente ustedes, como son personas muy inteligentes, se van a dar cuenta rápido. Pero hay cosas que están en las sombras, no están tan claras y la interpretación más directa nos puede conducir en la dirección incorrecta. Eso pasa con la segunda pregunta. ¿Cómo afectarán esas políticas al resto de los componentes de la demanda agregada? ¿Por qué hago esta pregunta que es fundamental y no todo el mundo se hace? Porque si yo le digo al presidente, mirá, estamos en una crisis, tenemos que aumentar el PBI, lo que podemos hacer es aumentar el saldo comercial, hay que exportar más, hay que importar menos, y eso va a hacer que el PBI suba. El presidente va a comprar, cualquier presidente, porque está a la luz de todos que hay una relación. Pero algo que solamente ustedes como economistas van a ser capaces de percibir, es que si yo tomo políticas, ¿sí? Que pongo en práctica políticas que mejoran el saldo comercial, puede llegar a pasar que esas mismas políticas que mejoraron el saldo comercial empeoren algunos o todos de estos componentes. Eso es más sutil y vamos a ver por qué digo esto. Por ejemplo, si yo devalúo, si aumenta el tipo de cambio real, es muy posible que eso perjudique estas variables que están acá. Si eso llegara a pasar, el efecto neto sobre el PBI va a ser indeterminado, porque la política inicialmente me mejoró el saldo comercial, pero indirectamente me empeoró el resto de la demanda agregada. Lo que llamamos la absorción interna. Entonces, el efecto final va a ser la suma de esta mejora más este deterioro. De manera que el PBI puede subir al final o bajar. Y nos podemos encontrar con la curiosidad de que esas políticas que iban a ser expansivas del PBI terminan siendo contractivas. Entonces, lo que los
economistas tenemos que estar alerta es que cuando vos movés algo en la economía, se mueve todo. No es que si yo muevo un determinante del saldo comercial, todo lo demás se va a quedar congelado y lo único que va a cambiar el PBI. No, una vez que vos moviste algo, se mueve todo. Esto es como esos juegos con las pelotitas, que uno toca una de las pelotitas en estos péndulos y se empieza a mover todo. Bueno, hay un nuevo equilibrio y ese nuevo equilibrio, donde todo se movió, puede ser mejor o peor que la situación inicial. Vamos a charlar de esto y van a ver que la intuición no nos va a alcanzar en ese caso. Muy bien. Continuando, este es el enfoque de las elasticidades. Ustedes saben de micro que la demanda aumenta con el ingreso de las personas y disminuye con el precio. La oferta aumenta con el precio del producto. Y estos conceptos de micro, también muy intuitivos y ciertos en este caso, se aplican al mundo del comercio internacional. Y por eso nuestro enfoque de las elasticidades va a consistir de estas dos ecuaciones que ven ustedes aquí, que nos dicen lo siguiente. Las exportaciones son una función, esto es, dependen las exportaciones de dos cosas, de dos variables, que son el tipo de cambio real y el PBI de nuestros socios comerciales. Dependen positivamente de los dos. Esto quiere decir que si aumenta el tipo de cambio real, las exportaciones teóricamente deberían subir. Y ya definiremos el tipo de cambio real. Eso nos va a llevar un rato. También nuestras exportaciones, nuestras ventas al exterior van a subir si aumenta el PBI, o esto es el ingreso de nuestros compradores extranjeros. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, le vendemos productos a Estados Unidos y Estados Unidos está mejor, la economía está más, se ha fortalecido, eso significa que ellos van a tener, los estadounidenses van a tener más ingreso. Si tienen más ingreso, van a tener más demanda de todo tipo de bienes, incluido de los bienes que provienen de Argentina. Entonces, si a nuestros socios comerciales, Estados Unidos, China, Brasil, Argentina comercia con muchos países, si a esos países les va bien, vamos a vender más al exterior, vamos a exportar más. Por eso decimos, a mayor PBI de los socios comerciales, mayores van a ser las exportaciones. Así es como tenemos que entender estos signos más o menos. El tipo de cambio real simboliza la rentabilidad de exportar al exterior. Ahora vamos a explicarlo en más detalle en lo que sigue de la clase y sobre todo en el video que les voy a mandar luego. Con relación a las importaciones, estas importaciones, estas compras que hacemos desde el exterior, son una función, G, la llamamos esta nueva función, nuevamente del tipo de cambio real, pero en este caso con signo negativo, y de nuestro propio PBI, con signo positivo. El signo negativo se explica por lo siguiente. Si sube el tipo de cambio real, eso significa que es más caro comprar bienes en el exterior. Es más barato comprar el mismo bien producido localmente que comprarlo en el extranjero. Eso significa el tipo de cambio real. No se preocupen que todavía no lo definimos en detalle, ya lo vamos a ver. Pero obviamente si se encarece este bien, como pasa en cualquier función de demanda, en micro, si un bien se encarece, vamos a comprar menos cantidad de ese bien. Eso es lo que queremos decir con este signo menos que acompaña al tipo de cambio real. Por el contrario, cuando mejora nuestro PBI, nuestras importaciones aumentan. Si tenemos más dinero, si nuestro ingreso doméstico sube, vamos a adquirir más bienes y servicios en el exterior. Para develar el misterio que
que había planteado anteriormente. Yo les decía, cuando Argentina estaba súper bien, el saldo comercial caía. Mientras cuando Argentina está súper mal, como está pasando ahora, como pasó en el 2009 o en el 2002, el saldo comercial mejora. ¿Y por qué? Gran parte de esa explicación tiene que ver con esto que vemos aquí. Cuando el PBI argentino, nuestro ingreso, sube, nosotros tenemos más demanda de importaciones para consumo o para inversión. Acá no hacemos la distinción. Y por lo tanto, nuestro saldo comercial empeora. Reacciona mucho las importaciones a cómo le va la economía. Si la economía le va mal, importamos menos y eso significa que tenemos un saldo comercial más alto. Necesitamos menos dólares para pagar al exterior y por lo tanto podemos generar un superávit o al menos un déficit más bajo que antes. Entonces, esta variable es muy, muy importante para entender la dinámica de las exportaciones y sobre todo de las importaciones a lo largo del tiempo. Noten ustedes también, cuando estudien, que el PBI doméstico no afecta a las exportaciones. Lo que exportamos depende del poder de compra, del ingreso de nuestros compradores, no de nuestro propio poder de compra. Entonces, esa es una pregunta de examen, decirle, bueno, las exportaciones de un país deberían aumentar si sube su PBI, ¿sí? Si el PBI doméstico local sube. Eso es totalmente falso. Suena muy bien, y si están distraídos o no estudiaron bien, puede ser que pongan verdadero, pero es falso. Claramente no va a estar esa pregunta, no solo porque se las hice, sino porque es una pregunta demasiado obvia a esta altura. ¿Sí? Yo quiero que piensen. Por eso les digo, tienen que estudiar muy bien, no alcanza con que digan, ya está, ya entendí lo que quiero decir, paso a otra cosa. Tienen que entenderlo, volver, estudiarlo, dejar descansar, volver a los libros, hablar con sus compañeros, hacerse preguntas, decir, bueno, a ver, ¿qué puede preguntarme sobre esto? Pues no les voy a preguntar eso. Eso, repito, es una pregunta demasiado fácil. Bueno, continúo. Lo que vamos a hacer acá, como yo les había mostrado el plan de trabajo para esta nota, ya hicimos la presentación formal del enfoque de las elasticidades y debemos ahora sumergirnos aquí, en el tipo de cambio real. Esta es una variable muy importante que también requiere cierto análisis. Es simple, pero hay que comprender cuáles son los pilares, las variables que conforman ese tipo de cambio real. Vamos a ver 3 variables en particular que en conjunto nos ayudan a construir este tipo de cambio real. Entonces, una de las patas de ese tipo de cambio real, la primera, es el tipo de cambio nominal. Y es el primer tema al que nos vamos a abocar ahora. Hay 2 tipos de cambio real, el nominal y el real. El tipo de cambio nominal es simplemente la cantidad de pesos necesarios para comprar un dólar o cualquier otra moneda extranjera. Dependiendo del país, en nuestro caso la moneda local es el peso y la moneda extranjera que más nos interesa es el dólar. En realidad en gran parte del mundo también, el dólar es la moneda de reserva internacional por excelencia. Si bien hay otras monedas como el euro que van ganando espacio, o el mismo yuan chino, sigue siendo el dólar la principal moneda internacional. Este es el dato que aparece en las noticias, que nos agobia continuamente, la radio, el internet, la televisión, diciéndonos cuál es la cotización del dólar. Ahora hay varios dólares, entonces más todavía. Y en Argentina es una economía que está altamente dolarizada, donde el ahorro que hacen las familias y las empresas
se hace a través de esta moneda extranjera, todavía más importante que en otros países. Pero hay otra definición, que es el tipo de cambio real, que es el valor real del tipo de cambio nominal considerando los costos de producción internos. Después vamos a ser mucho más precisos, pero simplemente les quería dar un primer acercamiento a este concepto. Lo más raro e irónico es que el tipo de cambio real es el dato más importante para el análisis del balance comercial y del sector externo, pero sin embargo no es el dato que vemos en las noticias. Los diarios no hablan del tipo de cambio real. Lo que sale todas las mañanas y a cada rato es el tipo de cambio nominal, que es una variable importante, pero mucho menos importante que el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal es apenas un componente del tipo de cambio real. Entonces, le tenemos que prestar mucha más atención a este tipo de cambio real que al tipo de cambio nominal, aunque por supuesto, sin tipo de cambio nominal no podemos llegar a este objetivo final de comprender el tipo de cambio real. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar del tipo de cambio nominal. Acá ven ustedes algunos datos, en este caso la evolución del tipo de cambio nominal desde el 2001 hasta la actualidad, hasta el 2021. En el Banco Central, en este enlace, van a encontrar todos los datos día por día. Hay muchísima información y es muy fácil acceder a ella. Lo que ven ustedes es una subida, especialmente en los últimos 5 años. En 2001 el tipo de cambio era 1 peso por $1. Ese fue el tipo de cambio de la convertibilidad, el que rigió desde el año 91 hasta el 2001, 1 peso por $1. Se mantuvo fijo, estaba fijo por ley, una ley del Congreso. Ese sistema se hizo insostenible en la última parte de los 90 y se abandonó directamente desde el 2002 en adelante. En ese momento hubo un salto muy brusco de 1 peso por $1 a más o menos 4 pesos por $1. Fue en medio de esa crisis, la peor crisis antes de la pandemia en Argentina, que fue la del 2002. Luego se mantuvo por algunos años por debajo de los 10 pesos, empezó a subir hacia el 2014, 2015, cada vez había más presión en el mercado cambiario, hubo un cepo, en ese momento un cepo que es una prohibición total o parcial de comprar dólares, porque lo que hace subir este dólar es la falta de oferta y una alta demanda. Entonces lo que se hacen estos cepos cambiarios, como el que estamos viviendo hoy en día, es reprimir la demanda de dólares. Entonces, lo que vemos es que el dólar empezó a subir y subió muchísimo más en los últimos 3 años. Desde mediados del 2018 entramos en una crisis, en una nueva crisis cambiaria, y el tipo de cambio ya está acercándose a los 100 pesos. Fíjense que en 20 años, que no es tanto tiempo para un país normal, pasamos de un tipo de cambio de 1 a un tipo de cambio de 100. Eso es Argentina. Con ese dato no tienen, si algún día tienen que explicarle a un extranjero o a un extraterrestre qué pasa en Argentina, le muestran este gráfico y no va a tener que explicar mucho más. Bien. Otro rasgo saliente de la actualidad cambiaria en Argentina es que, a diferencia de lo que pasa en la mayoría de los países, incluso lo que pasaba en Argentina hasta hace unos años, ahora tenemos un desdoblamiento cambiario. No hay un solo dólar. En realidad hay varios dólares. No voy a entrar en esa discusión, que pueden leer en los diarios, sobre los distintos tipos de cambio existentes, pero sí quiero hablarles del
del trasfondo económico de estos distintos dólares. Que haya distintos dólares es una cuestión más financiera, de coyuntura financiera, que acá no podemos discutir por falta de tiempo, pero es algo simple, pueden leer en cualquier lado. Lo que sí es importante que noten es que a partir del 2019, de agosto del 2019, sigue habiendo un dólar oficial, que es el dólar que debería regir y que es el que vemos en cualquier país. Hay una cotización convalidada, aunque sea de mercado, el Banco Central del país dice, este es el valor del dólar. En Argentina existe ese dólar oficial. Estos son datos hasta el año pasado. Hoy estamos en estos valores. El oficial acercándose a los 100 pesos por dólar. Pero hay una cotización entre las varias existentes, que es la del dólar no oficial, o dólar blue, llamado popularmente. Es un dólar que en realidad tampoco es legal, no es un mercado aceptado legalmente por las autoridades, pero existe, donde si uno quiere comprar dólares, va a tener que ir, por motivos de ahorro, va a tener que ir a ese mercado. Bueno, en ese mercado la cotización está muy por encima de los 98, la brecha cambiaria, que es la diferencia entre ambos dólares, está en un 40-45%. En un momento, hace un par de meses, llegó a ser más del 100%, bastante más del 100%. Este dólar blue, que hoy está en 141, llegó a estar 195. Luego las autoridades lograron controlarlo y bajarlo. Pero tienen que saber que estamos en un país donde excepcionalmente existen distintas cotizaciones para la misma mercancía, en este caso la moneda extranjera. ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué ocurrió aquí en 2019? Ya había pasado, yo les decía, en el 2011, del 2011 al 2015, y también en el pasado, en los años 70 y 80, también hubo dólar paralelo o blue y dólar oficial. Es algo que ocurre en forma recurrente en Argentina, lamentablemente. Pasa porque no hay suficientes dólares. Entonces, cuando no hay muchos dólares, en algún momento el Banco Central, que es el guardián de los dólares, decide cerrar la operatoria. Porque por temor a quedarnos sin dólares, y esos dólares son necesarios para, por ejemplo, comprar importaciones imprescindibles, son necesarios para pagar deudas que no se pueden dejar impagas. Entonces, el Banco Central vela por el mantenimiento de un nivel mínimo de reservas. Cuando la demanda es tan voluminosa, el Banco Central puede decidir dejar de vender, que es lo que pasó en tiempos más recientes, en agosto del 2019. Esto fue luego de las PASO, de las elecciones primarias, cuando quedó en claro que iba a haber un cambio de administración, que el macrismo no iba a seguir, iba muy probablemente a haber un nuevo gobierno kirchnerista, el mercado se puso nervioso, hubo gran demanda de dólares, y el Banco Central dijo, no voy a vender en forma indiscriminada como hasta ahora. Puso un límite primero de $10.000 por mes, y después lo fue bajando a 200, y en la actualidad tengo entendido que directamente no se pueden comprar. El Banco Central no vende dólares para atesoramiento, ¿sí? Si ustedes quieren comprar dólares para ahorrar, no pueden ir al Banco Central y decirle, te compro dólares y te pago 98. Lo que tienen que hacer si quieren comprar dólares es ir a este mercado informal, el blue, y comprar en una casa de cambio a este valor. Bueno, entonces, esa es la situación del tipo de cambio. El tipo de cambio que importa para las exportaciones e importaciones es el tipo de cambio oficial. Las exportaciones e importaciones se liquidan a este cambio, a este tipo de cambio, y hay también impuestos a las exportaciones
que se llaman retenciones, e impuestos a las importaciones, que se llaman aranceles. Eso no lo cobra el Banco Central, lo cobra el fisco, la FIP, pero para las exportaciones e importaciones lo que importa es este tipo de cambio oficial. Pero para las operaciones financieras, si ustedes quieren comprar dólares, tienen que ir a este mercado. Voy a tomar un par de preguntas. No vamos a entrar en detalle sobre la actualidad. Yo sé que es un tema que interesa mucho. Hay cuestiones que por falta de tiempo, les pido que las lean en cualquier diario. Van a tener muchísima información al respecto. Pero, a ver, los escucho. Díganme. Ahí veía que había un par de estudiantes que levantaban la mano. Profe, yo quería consultar el tema esto que habló recién, el tema de los impuestos con el dólar y eso, porque decía que lo que teníamos en cuenta era el tipo de cambio real, ¿no? Que tomaba en cuenta el dólar oficial, pero, por ejemplo, nosotros cuando el tipo de cambio real es otra cosa, perdón. ¿Sí? El tipo de cambio real tiene en cuenta la inflación, no estamos hablando acá del tipo de cambio real. Yo no, en ningún momento hablé de real, dije oficial. Esto es el tipo de cambio que determina el Banco Central. Tengan cuidado con eso, porque oficial no es real. En economía, como pasa en cualquier ciencia, los términos técnicos no son negociables. Le digo por el examen. O sea, sí. El oficial, dale. No, que por ejemplo nosotros exportamos al dólar oficial, al tipo de cambio oficial, y o sea, cuando importamos estamos teniendo una carga impositiva, ¿no? O estamos pagando tributos que estamos pagando otro tipo de dólar, sería. No, a ver, no, el dólar oficial es, a ver, vos exportás algo, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Vos producís soja, ¿sí? Aceite de soja, si querés, lo llevás al puerto, lo ponen en un container, estos monstruos, estas cajas rectangulares de chapa, y lo mandan al exterior, ¿sí? Y te pagaron, suponemos, $1.000.000 por el container, ¿sí? Entonces vos traés $1.000.000 verdes. En general no los traes, está en una cuenta bancaria, pero suponé que los traes, es lo mismo. Traes $1.000.000, entonces querés ahora pesos, porque vos vivís acá, tenés que pagar tus sueldos, los sueldos de tus empleados en pesos. Entonces, traes el $1.000.000, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir al Banco Central, y el Banco Central te va a dar 98 millones de pesos. ¿Sí? Está prohibido que vos vayas al mercado blue y los vendas a 141. ¿Por qué? Porque la exportación está registrada, y si te ven que vos hiciste eso, te van a penalizar, te va a ir muy mal. Vas a tener problemas legales serios. Entonces el Banco Central te da 98 millones de pesos por ese $1.000.000 que vos trajiste del exterior. Pero no te vas a llevar a tu casa los 98. ¿Por qué? Porque la FIP te va a decir, mirá, hay un impuesto que en la mayoría, no sé, pero en muchos países, sí, te diría la mayoría de los países no te cobra por exportar. Acá en Argentina sí, ahí se llaman retenciones, lo han hecho muchos gobiernos porque dicen que el sector agropecuario, como estamos en un país tan fértil, gana demasiada plata, entonces le cobran estos impuestos. Toda una discusión muy compleja que seguramente hablarán algo de esto en finanzas públicas. Lo cierto es que la FIP te dice, de estos 98 millones, te voy a cobrar un impuesto que ahora no sé si está en 30%. Entonces, la FIP se va a quedar con unos 30 millones aproximadamente, y vos te vas a ir a tu casa con 70 millones. Después vas a tener que pagar otros impuestos, como cualquier persona, ganancias, etcétera, pero esto es un impuesto extraordinario, y por eso es que muchos exportadores argentinos se quejan, porque dicen, otra gente que tiene dólares los puede vender a 141, en algún momento a 195, y yo los tengo que vender a 98,
que ya es muchísimo menos, y además me sacan este impuesto que no se lo sacan a otros exportadores o a otras personas, este impuesto, estas retenciones. Con lo cual pasa eso. Y a los importadores les pasa algo similar. Liquidan a esos 98 y les cobran algún impuesto. Así funciona. Claro, yo lo que quería saber era si poner los impuestos formaban parte de los costos de producción de lo que nosotros vamos a producir. Sí, obvio. Nosotros no vamos a hablar mucho de eso porque, y es súper complicado, hay mucho detalle que ni yo mismo conozco, pero sí, cuando vos hablas, decís, ¿voy a exportar o no exporto? Bueno, vos decís, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Y qué es la rentabilidad? La rentabilidad es lo que me queda al final de todo el camino. Después de liquidar estos dólares acá, de pagar impuesto a la exportación, el impuesto del IVA, ganancia, etc. Sí, importa todo eso. No vamos a verlo. Si ustedes, por ejemplo, para aquellos de ustedes que van a dedicarse a la administración o a la contabilidad, van a saber eso. Y lo van a saber muchísimo, muchísimo mejor que yo. Tienen que saber todos los detalles, toda la cadena, a ver desde que empecé a producir hasta que terminé, cuánto me quedó neto. Pero no son temas cambiarios. El único tema cambiario acá es el que ven en pantalla. Nada más. ¿Sí? Otra preguntita y seguimos. Profe. Sí. Sí, yo quería preguntarle algo. Argentina es un país que está dolarizado, solamente que realmente no lo hace oficial, como Ecuador, que ya no tiene más el peso ecuatoriano, usa el dólar. Y yo sé que esto no se podría realizar en Argentina, pero ¿cuál sería el motivo de que Argentina no podría pasar a utilizar dólares? Argentina puede. A ver, en realidad lo que está dolarizado es el ahorro. Nosotros no vemos, ya hablaremos cuando hablemos de moneda, de dinero, entenderemos mejor la cuestión, pero nosotros no vemos al peso como reserva de valor. El peso nos quema en el bolsillo. ¿Por qué? Porque se desvaloriza todo el tiempo por la inflación. Entonces, compramos dólares porque tenemos la esperanza, la expectativa de que el valor del dólar se vaya actualizando y no pierda contra la inflación. Por eso es que ahorramos en dólares. Pero sí usamos el peso para las transacciones habituales del día a día. Entonces, no estamos un país dolarizado es un país que ahorra en dólares y que además paga todo en dólares. Vos, por ejemplo, en Ecuador, vas a comprar caramelos al kiosco y pagás con un billete de $1. Entonces, eso no pasa en Argentina. Estuvimos cerca de eso en los 90, donde no adoptamos el dólar como moneda de curso legal, pero era 1 a 1. O sea que era indiferente pagar con dólares o con pesos. Fue lo más cercano que estuvimos. Y se habló en aquel momento de dar el paso adicional, de directamente renunciar al peso y que todo sea en dólares. ¿Por qué no se hace? La respuesta rápida, para poder continuar, es porque si vos haces eso, perdés la capacidad de hacer política monetaria. Los bancos centrales tratan de atenuar los ciclos económicos, tratar de ayudar a la economía cuando está mal, o tratar de frenar las presiones inflacionarias cuando está sobrecalentada la economía a través de la política monetaria, esto es, emitiendo más o menos dinero. Por ejemplo, ahora tenemos un alto déficit fiscal y como no tenemos posibilidad de financiarlo de otra manera, no hay deuda, lo que hacemos es que el Banco Central emita billetes, pesos, y se los dé al Tesoro, al Ministerio de Economía, para cubrir ese déficit fiscal. Si estuviésemos dolarizados, no sería posible, porque no habría pesos. El dólar, nosotros no emitimos dólares, lo emite la Reserva Federal en Estados Unidos y no nos va a dar dólares porque le pedimos. ¿Sí? Entonces, es como cortarte las manos, es como renunciar a la política monetaria y por eso es que no se da ese paso. Claro, ¿no se resolvería un poco el tema de la inflación, que es algo que... No, está muy bien, pero resolvés un problema, pero te creás otros. Eso es lo que siempre les digo, cuidado en economía, porque
Sí. Arreglás una cosa, es como que por eso les decía que en medicina pasa menos. Es como que en medicina decís, voy al médico porque tengo una gripe y estoy tosiendo, entonces te dice, toma esto y se te pasa para que se pase la gripe. Ah, pero me olvidabas, te va a agarrar cáncer. Bueno. Sí, no solamente se ahorran dólares, vas a comprar un terreno y te lo cotizan en Sí, dólares, sí. compras un auto y te lo cotizan en dólares, un departamento. Justamente porque Sí. esos son formas de ahorro. En Argentina, Ah, la gente compra terrenos y autos, entre otros motivos, para ahorrar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Ya hablaremos más sobre este tema, pero eso es lo que les puedo decir por ahora. Sé que tienen muchísimas preguntas, también me pueden mandar mails, algunas se les voy a responder. Ya les digo, cosas de actualidad o por qué. Por ejemplo, que me pregunten, ¿qué es el tipo de cambio contado con liquidez? Eso léanlo en el diario. Pues, nos llevaría demasiado tiempo y son cosas que es fácil de encontrar en Google. Pero después cuestiones económicas, pregúntenme y lo que pueda les voy a responder. Bien, estamos súper atrasados. Les quería mostrar a continuación cómo se determina el valor del dólar nominal. ¿Sí? ¿Y cómo se determina? A través del esquema común y bien conocido de oferta y demanda. Lo que tenemos aquí es una cantidad y un precio. La cantidad es la cantidad de dólares y el precio es el tipo de cambio nominal. Y tenemos demanda y oferta. La oferta de dólares, que suponemos que es creciente, depende de dos variables, de las exportaciones y de las entradas de capitales. Me explico. Los dólares existentes aquí, en Argentina, pueden venir por estas dos vías. Por un lado, si exportamos al exterior, si vendemos soja, aceite de soja o lo que fuere a otros países, van a venir dólares. Esos dólares van a entrar en Argentina y van a engrosar la oferta de moneda extranjera, en este caso, dólares. ¿Está bien? Entonces, son dólares que tienen un origen comercial. Vendimos cosas del exterior y trajimos dólares. Pero también puede haber oferta por motivos financieros. Esto es bien importante. Vamos a tener una oferta comercial, repito, exportaciones, y oferta financiera por entrada de capitales. Por ejemplo, y de esto ya hemos hablado, si hay un extranjero que quiere invertir acá en Argentina, que quiere comprar una acción o un bono en la bolsa, o quiere fundar una nueva empresa en Argentina, va a traer dólares. Esos dólares vienen por motivos distintos a las exportaciones. No es una venta al exterior. Es que alguien decidió invertir aquí, hacer una inversión financiera en nuestro país, trayendo una inversión de portafolio, que quiere decir ir a la bolsa, o una inversión extranjera directa, o hacernos un préstamo desde el exterior. Todo esto está conversado en la primera parte de esta nota de clase. Todo esto lo englobamos dentro del concepto de entradas de capitales, dólares financieros que entran a nuestro país. Entonces, eso va a determinar el nivel de oferta. Puede llegar a pasar que a veces tengamos pocas exportaciones, pero aún así que la oferta de moneda extranjera sea muy elevada porque están entrando muchos dólares. Mucha gente desde el extranjero está interesada en invertir en Argentina por la rentabilidad esperada es muy alta. Entonces, podés tener oferta aún con bajas exportaciones y viceversa, que no entren capitales financieros, pero sí se venda mucho al resto del mundo. Por el lado de la demanda, tenemos las importaciones, porque alguien que importa es alguien que necesita dólares. Por ejemplo, querés comprar una computadora coreana, entonces vas a necesitar dólares. Vos tenés pesos, querés comprar la computadora, tenés tus pesos, tenés, no sé, 10.000 pesos, vas al mercado, comprás los dólares, o sea, demandás dólares, y con esos dólares pagás la computadora. Entonces, las importaciones suponen una demanda de moneda extranjera, una necesidad de dólares, y lo mismo pasa con la salida de capitales. Si alguno de estos extranjeros que vinieron al país deciden retornar a su país de origen,
van a ir al mercado y van a comprar dólares. ¿Sí? Así como el que entró en su momento, trajo los dólares, los cambió por pesos e hizo la inversión en pesos en Argentina. Ahora, cuando quiere salir, va a tomar sus pesos y los intereses y dividendos que haya ganado y va a ir al mercado de cambiario, a este mercado estamos viendo, y va a cambiar sus pesos por dólares. Va a ejercer una demanda por dólares a cambio de pesos. Una demanda de dólares es una oferta de pesos y viceversa. ¿Está claro? Entonces, eso es oferta y demanda, y así es como se determina este precio en el mercado. Si nadie interviene, este mercado cambiario funcionaría igual que cualquier otro mercado, donde la igualdad de la oferta y de la demanda, aquí, determinaría lo que llamamos un tipo de cambio nominal flotante, también llamado flotante o flexible o de mercado, puede recibir distintos nombres, pero está claro que se refiere siempre a esta idea de que su valor está determinado por la confluencia, la intersección entre demanda y oferta. ¿Sí? Pero no es el único régimen cambiario posible. ¿Sí? En un mercado, en la mayoría de los mercados, en el mercado de las naranjas, es así. Oferta y demanda de naranjas determina el precio de las naranjas. Este es un precio tan sensible, con tanta influencia en la situación de un país, en la economía y en la sociedad, que muchos gobiernos deciden intervenir de distintas maneras para regular este precio. Este tipo de cambio flotante puro se lo llama a veces, o flexibilidad plena, donde el precio es el que dicta el mercado, no lo vemos en muchos países. Incluso en los países desarrollados, los bancos centrales intervienen de tanto en tanto para regular este precio. ¿Por qué hacen esto y no hacen lo mismo con muchos otros precios de la economía? Porque este tiene tantas implicancias, tantas, decimos, externalidades sobre el resto de la economía, que cuando los gobiernos ven que están teniendo saltos indeseables en la cotización, tratan de hacer algo para bajarlo o subirlo, dependiendo de dónde estemos. Por eso hay otros regímenes cambiarios. Se llaman, esta distinta forma de determinación del precio del tipo de cambio real, se conoce como régimen cambiario. Un régimen cambiario alternativo es este que ven ustedes aquí, que es el de flotación administrada o de bandas. Lo que hay es, acá en este caso, es una banda donde el gobierno, el Banco Central dice, mira, voy a dejar que flote el tipo de cambio, pero si sube demasiado, si sube más que este valor o baja, perfora este piso, voy a intervenir. No voy a dejar que el tipo de cambio sea más alto que la banda superior ni más bajo que la banda inferior. ¿Por qué? Porque creo que eso le puede hacer mucho mal a la economía. Ese es el razonamiento que hace el Banco Central para decidir poner coto a las variaciones del tipo de cambio. Otra posibilidad es establecer en esta línea aquí un tipo de cambio fijo. En este caso, un tipo de cambio fijo por debajo del de equilibrio de mercado. ¿Por qué? Después van a entender ustedes mismos por qué puede pasar esto, pero ya les anticipo. Cuando veamos el precio de los bienes comerciales, por ejemplo, el trigo. El precio del trigo se determina de acuerdo al tipo de cambio. Entonces, si sube mucho el tipo de cambio, va a subir el trigo. Y si sube el trigo, va a subir la harina y eso va a dañar el presupuesto de muchas familias, en especial las familias más pobres. Entonces, hay gobiernos que dicen, no, voy a mantener el tipo de cambio fijo por debajo de este de mercado, porque socialmente no puedo aceptar que el tipo de cambio sea tan alto porque va a subir demasiado la harina. Sería una explicación.
En otros casos, lo que vamos a ver también, como ven aquí en esta llave, si el gobierno hace eso, decide intervenir y regular el tipo de cambio, es decir, va a haber un tipo de cambio fijo y va a ser va a tener que cubrir la demanda insatisfecha con reservas del Banco Central. Ahora lo vamos a ver en el próximo gráfico un poquito más. También puede algún gobierno decidir fijar el tipo de cambio a un nivel superior al de mercado. Por ejemplo, si quiere favorecer a los exportadores. En ese caso, va a preferir un tipo de cambio por encima del de equilibrio. Sí, y en este caso, si eso ocurre, van a aumentar las reservas del Banco Central. Ya les puedo decir por qué pasa esto. ¿Sí? Por qué las reservas del Banco Central se afectan en un caso y en otro. En este primer caso, en este tipo de cambio fijo 1, lo que está pasando es lo siguiente. El gobierno dice, mirá, si libero el mercado, el tipo de cambio va a ser, por ejemplo, 100 pesos. No importa si den números realistas o no. Va a ser 100 pesos. Yo no quiero que sea 100 pesos, quiero que sea 50. Por los motivos que apuntaba yo antes. Entonces, si el tipo de cambio, el gobierno, por decisión política, lo pone a 50, eso significa que la oferta de dólares, que está señalada por esta línea verde, va a ser esto que ven ustedes aquí. Esta es la oferta que hay a un tipo de cambio tan bajo. Piensen, si quieren, en las exportaciones. Si el tipo de cambio es muy bajo, los exportadores no van a tener mucho interés en vender al exterior. Entonces, va a haber poca oferta de dólares. Pero la demanda va a ser altísima. Piensen en las importaciones. Si el tipo de cambio es muy bajo, eso favorece la compra de bienes extranjeros. O sea, va a haber mucha demanda por dólares y poca oferta. Si el Banco Central no hace nada al respecto, ¿qué va a ocurrir? Como pasa en cualquier mercado. Va a haber un exceso de demanda por dólares y el tipo de cambio en cuestión de segundos va a volver a los 100 pesos. Si el gobierno quiere mantenerlo en 50, lo que tiene que hacer es cubrir, suplementar esta escasez, esta deficiencia de dólares, esta baja oferta, ofreciendo más dólares. O sea que para cubrir toda esta demanda de dólares, desde la línea azul hasta aquí, hasta el 0, va a haber una oferta de mercado, que es esta cantidad, y el resto de la oferta va a provenir directamente de las reservas del Banco Central. El tema es que el Banco Central va a tener que vender dólares, porque no alcanza con los dólares que están circulando en el mercado. Pero estas reservas del Banco Central son finitas, se agotan. En algún momento, más tarde o más temprano, se van a terminar. Entonces lo que va a ocurrir es que el Banco Central va a tener que abandonar el tipo de cambio fijo, va a haber una crisis cambiaria y vamos a volver al tipo de cambio flotante. Esta situación, entonces, no es sostenible indefinidamente. Por un tiempo se puede hacer, pero tarde o temprano va a haber que liberar el tipo de cambio porque estas reservas se van a ir cayendo. En el segundo caso, si el tipo de cambio, que es menos habitual, pero puede llegar a pasar, el tipo de cambio está artificialmente mantenido por encima del de equilibrio, va a haber mucha oferta, los exportadores van a estar contentos con este tipo de cambio y van a vender mucho al exterior, piénsenlo de esta manera, entonces va a haber toda esta oferta hasta la línea verde, pero la demanda va a ser baja, va a haber pocas importaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? En el mercado va a haber sobrante de dólares, excedente, exceso de oferta. Y para que no baje el tipo de cambio, el mercado llevaría el tipo de cambio de nuevo aquí, para que no baje, el Banco Central va a comprar reservas. Puede comprar todas las reservas que quiera, pero llega un punto en que no conviene. Si hay un nivel óptimo de reservas, cuando ya tiene demasiadas reservas, el Banco Central va a decir, ya está, abandono este régimen cambiario. Entonces, eso es lo que tienen. También tengan presente, esto es algo que tienen que saber, sí o sí, es que con un tipo de cambio flexible o flotante, el Banco Central no interviene. No hay cambio de las reservas
internacionales, porque el mercado en cada momento está en equilibrio, oferta igual a demanda, y el Banco Central no tiene que usar sus reservas, no tiene que ni comprar dólares ni vender dólares. O sea que con un tipo de cambio flotante o flexible puro, donde no hay ninguna intervención, las reservas internacionales del Banco Central no deberían cambiar. Muy bien. Entonces, esto nada más a modo de resumen de lo anterior. El tipo de cambio flotante, este va a ser el tipo de cambio que rija en el mercado, donde oferta es igual a demanda. Con el tipo de cambio fijo, aquí la demanda se ubica en este punto y la oferta en este otro punto. Hay un desequilibrio de mercado que puede perdurar en el tiempo solamente si el Banco Central está dispuesto a cubrir esta demanda excedente con más dólares. Un comentario breve sobre el régimen cambiario con bandas. ¿Sí? Nos estamos excediendo del tiempo, perdón. 4 minutos a más tardar y terminamos. ¿Cómo funcionan las bandas? Imagínense lo siguiente. Partimos de un tipo de cambio flotante aquí. Y el gobierno dice, a veces lo dice, otras veces no lo anuncia, lo mantiene en secreto, pero se sabe que hay límites, bandas de fluctuación del tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio puede subir hasta acá o bajar hasta aquí. Y ahora hay un cambio en el mercado. Imaginen lo siguiente, hay una mayor demanda, que es lo que está pasando acá en Argentina, como les voy a mostrar en la próxima pantalla, hay una mayor demanda. Si hay una mayor demanda de dólares, el tipo de cambio flotante sin intervención saltaría hasta aquí, hasta este nivel, ¿de acuerdo? Pero estamos pensando que el gobierno, el Banco Central en particular, no quiere que llegue tan alto. Por eso instauró estas bandas de flotación. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central aquí? Va a decir, mirá, no voy a dejar que el tipo de cambio llegue a este nivel. Voy a pararlo acá. Para pararlo acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que intervenir. Entonces, lo que va a hacer el Banco Central es cubrir esta demanda con reservas internacionales que tiene el Banco Central, dólares que tiene el Banco Central acumulados. Entonces, lo que va a pasar aquí es que toda esta demanda, desde la línea azul punteada hasta el eje vertical, se cubre en parte con la oferta de mercado, hasta la línea verde, y parte con las reservas del Banco Central. Es como que el Banco Central está fijando el tipo de cambio a este nivel, con el objetivo de no permitir que llegue hasta acá. Así funcionaría una banda de flotación. Muy bien. Rápidamente, así cerramos este tema y después sigo a través de un video. Lo que está pasando ahora en Argentina, esto no es una representación completa de lo que está pasando, porque es más complejo, pero para que tengan una idea. Antes de la pandemia, el tipo de cambio estaba aquí. ¿Sí? Después, con la crisis, subió la demanda. ¿Sí? Esto mismo había pasado a mediados del 2018 y en otras oportunidades. Siempre las crisis cambiarias tienen mucho que ver con un aumento de la demanda. El nerviosismo de la gente, el pánico, hace que la gente salga a comprar dólares, lo cual es racional desde el punto de vista individual, pero colectivamente genera dolores de cabeza y grandes complicaciones al total de la economía, al agregado. Entonces, cuando uno sale a comprar dólares, debería ser consciente, obviamente en las cantidades que lo hace tal vez no afecta tanto, pero contribuye. Uno sale a comprar dólares y está haciendo esto que hemos llamado una profecía autocumplida. La gente dice, uy, se viene un desastre, se viene la crisis, tengo que comprar dólares. Sale a comprar dólares y como compró dólares, eso genera un desajuste en el Banco Central y se produce la crisis. Entonces la crisis se produjo en parte porque la gente esperaba que se produzca. ¿Sí?
nos hubiésemos mantenido calmos y no comprado dólares, tal vez la crisis no se producía. Eso es lo que llamamos en economía una profecía autocumplida. Lo cierto es que aumenta la demanda y el tipo de cambio sube, el tipo de cambio de mercado. Como el gobierno no quiere que suba tanto, lo que hace es o una banda de flotación, pero muchas veces eso no alcanza porque la banda también requiere intervención y que el Banco Central use sus dólares, que a veces son muy escasos o inexistentes. Entonces lo que hace el Banco Central es imponer lo que acá llamamos un cepo cambiario, que es una restricción a la compra de dólares. El Banco Central te dice, podés comprar hasta cierta cantidad. Esa cantidad en el 2019 se puso en $10.000 como máximo, después bajó con el tiempo a 200, ahora creo que es 0. Entonces, el Banco Central te dice, mira, te dejo comprar, y piensen en esta situación, hasta hace unos meses te dejaban comprar hasta $200 al tipo de cambio oficial, que hoy está en 98, más un impuesto, que es ese famoso impuesto solidario, impuesto país, que es de 30%, y te decía, bueno, podés comprar $200 por persona por mes a este valor. Pero si querés más dólares, yo no te los voy a vender, yo Banco Central no te los vendo, así que tenés que salir y comprarlos en el mercado. Este es el mercado, que es un mercado, les decía, no oficial, un mercado informal, donde ahora está alrededor de 140, llegó a estar cerca de los 200, en adelante seguramente va a subir un poco más. No, nadie sabe exactamente cuánto o cuándo va a subir, pero lo más probable es que suba. Después les voy a hacer en el video algunos comentarios al respecto, pero así es como estamos funcionando. Respecto a las importaciones y exportaciones, se siguen liquidando al tipo de cambio oficial, a ese valor del 98, pero como el gobierno está tan necesitado de reservas, y eso se los quiero mostrar ahora, las reservas, esto es la historia de las reservas internacionales del año 97, hubo épocas donde cayeron mucho, por ejemplo en la crisis del 2002, para variar, todo andaba mal en aquella época. Después bajaron mucho a partir del 2011. Estamos en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Ahí bajaron también bastante. Luego volvieron a subir con el macrismo y después, una vez más, con la crisis de mediados del 2018, se desbarrancan nuevamente las reservas. Y ahí es donde, en mediados de 2018, se pide el préstamo al Fondo Monetario por temor a que se terminen las reservas, ¿no? Que fue otra medida política, salió muy mal, lamentablemente. Una pregunta. Sí. Lo que te quería hacer al principio, pero no quería molestarte. Ya vimos cómo se cotiza el dólar también, el oficial, pero el blue, ¿cómo se cotiza? Es decir, ¿cómo se sabe el valor del blue? ¿Cómo se determina? Oferta y demanda. Ah, la gente, específicamente eso. Perfecto. Es así. Y no es tanta gente la que compra y vende. Son pocas personas que van, compran y venden, pero lo cierto es que, por ejemplo, cuando el dólar subió a 195, había gente que decía, sí, pero son pocos los que están comprando a 195, pero también es cierto que todos los que tenían dólares no salían a venderlo. O sea que el mercado está formado por todos los que tienen dólares. Si está a 195 y vos no salías a venderlo es porque crees que está bien a 195. Si no, tendrías que haber salido y vendido ese valor. El que se avivó, igual es impredecible todo esto, ¿no? Pero el que dijo, no, esto es insostenible y vendió a 195, hizo un gran negocio porque vendió a 195 lo que hoy puede comprar a 140. Pero en ese momento era imposible saberlo. Otra aclaración que quiero hacerles, importante. Las reservas hoy, si ustedes miran el diario o el Banco Central, en el Banco Central, en la página principal, van a tener un montón de variables al día de hoy. Es una fuente muy valiosa de datos. Y si ven, las reservas del Banco Central están en alrededor de 40.000. Llegaron a estar
a mediados del 2019 en 75.000 millones, sumando el préstamo del Fondo Monetario. Ahora están en 40.000. Pero este número es engañoso. Lo que el gobierno tiene en realidad es lo que acá ven en rojo, que son unos 5.000 millones más o menos, no importa el dato, porque parte de lo que se contabiliza como reservas son promesas, ¿sí? Por ejemplo, esto de China, de swap de China, tampoco voy a darle los detalles, lo pueden googlear, hay mucha información sobre eso. China lo que le ha prometido a Argentina, le ha dicho, si necesitas, esto en términos simples, si necesitas dólares, yo te los voy a prestar, te voy a cobrar una tasa de interés, pero los tenés, están disponibles para cuando me los pidas. Hay que hacer todo un trámite, pero están. Entonces, no son dólares que están en billete en el Banco Central, o que el Banco Central los tiene en una cuenta. Tienen que llamar a China y China lo tiene que aprobar. Entonces, lo que tiene el Banco Central es poquísimo. Son estos 5.000 millones que están aquí en rojo. Y también, dentro de estas reservas están los encajes en dólares. Si vos haces un depósito en dólares en un banco cualquiera, en el Citibank, en el Galicia, el banco, la mitad o más de ese depósito, de los dólares que vos depositaste, los tiene que poner en el Banco Central, como encaje. Ya hablaremos de los encajes. Y esos dólares no son del Banco Central, son tuyos. Están guardados ahí como seguro por si los necesitas, pero no son del Banco Central, aunque figuran dentro de las reservas. O sea, las reservas, estamos en una situación muy, muy apretada, con muy pocas reservas disponibles, y es por eso que el Banco Central no permite que la gente compre dólares, no permite muchas importaciones, porque son medidas desagradables y que seguramente el ministro de Economía no quiere tomar, pero que no hay muchas alternativas, pues eso o entrar en una nueva crisis cambiaria. ¿De acuerdo? Bien, hasta acá vamos a llegar. Voy a continuar en el video desde acá para hacerle algunos comentarios y voy a seguir en ese video con otros temas. Ahora, antes de irnos, abro para preguntas. Vi que había algunas manos levantadas. Díganme. Profe, sí, yo tenía una pregunta. En realidad es un tema que discutió en el video que estudió sobre sector externo. No me queda bien claro sobre la definición de cuenta corriente. Para empezar, si cuando hablamos de cuenta corriente y hablamos de saldo comercial, si es lo mismo. No, por favor, no. El video hablé un montón sobre eso. Es una confusión que no pueden tener, que tiene la mayoría de la gente, pero no. En la cuenta corriente están todas las transacciones reales con el exterior, que incluyen a las exportaciones e importaciones comunes, ¿sí? De containers, de bienes, los que vemos en el puerto, el trigo, la soja, pero además exportaciones e importaciones de servicios, por ejemplo, turismo. Cuando viene un turista acá y trae dólares, eso se cuenta como un servicio de turismo, o si vos te vas a Miami, es una importación de turismo, claro. Eso también está dentro de la cuenta corriente. Los pagos de intereses sobre la deuda externa, las ganancias que remiten, los dividendos que remiten las empresas extranjeras a sus casas matrices, también está en la cuenta corriente, y las transferencias unilaterales, donaciones que reciben los países, o remesas que mandan los trabajadores extranjeros, los trabajadores locales que viven en otros países y reenvían a sus países de origen. Todo eso es la cuenta corriente. Sí, sobre esto, es un tema sobre el cual pueden leer un montón en los libros. ¿Sí? Claro, la duda que se me generaba era si en la cuenta corriente usted había puesto exportaciones menos importaciones como bienes reales, ¿no? Sí, entonces, eso es una partecita. No bien, es toda. Pero claro, esas exportaciones e importaciones no incluyen los servicios. No, cuando hablamos de exportaciones e importaciones, ahí en la cuenta corriente en particular, estamos hablando de exportaciones e importaciones de bienes. ¿Sí? Ah, ok.
en la cuenta corriente, esa apertura que tenemos. Porque tenemos otra cuenta que es servicios reales, que Claro. por ejemplo, turismo o fletes, esas cosas están en servicios reales. Ahí está bien, gracias. ¿Otra pregunta, chicos? Sí, profe, una consulta. Tiene que ver con el tipo de cambio paralelo. ¿Realmente es importante en la economía argentina el dólar blue? O sea, ¿hay alguna gente que por ahí ponga sus precios por el dólar blue o...? Sí, a ver, te explico. Sí y no. Es importante porque mide, es un termómetro de la confianza y de la tranquilidad y las expectativas de la gente. Entonces, vos podés, en algún sentido, monitorear el ánimo de la población mirando las variaciones del tipo de cambio paralelo. Entonces, si sube mucho es que la gente está preocupada, que dice, uy, se va todo al demonio, o hay problemas políticos, o se viene otra crisis, o la pandemia va a empeorar. Entonces la gente reacciona ante eso, entre otras formas, mediante la compra de dólares que hacen subir el tipo de cambio paralelo o blue. Entonces, por ese lado es importante. Pero no es importante por el lado de los precios. ¿Por qué? Porque los precios internos, vamos a hablar de los bienes comerciables o transables, todo aquello que se exporta e importa se rige de acuerdo al dólar. ¿Pero qué dólar? El dólar oficial, ¿sí? Entonces, si sube el paralelo, el precio de la harina, que impacta sobre el pan y sobre el costo de la canasta de consumo, depende del dólar. ¿Pero qué dólar? Del dólar oficial. Si el dólar paralelo se va a 300, la harina no tiene por qué subir. ¿Por qué? Porque después vamos a entender el razonamiento económico a través de unos gráficos, pero el precio de la harina depende del dólar oficial, no del paralelo. Entonces, cuando la gente dice, y en la tele lo veo mucho, dice, uy, se dispara el tipo de cambio paralelo, eso va a generar más inflación. No debería generar más inflación. Puede marginalmente causar algo, pero está claro, yo mismo hice algunos cálculos, lo que importa para los precios internos, para la inflación, es el tipo de cambio oficial. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sé que ya nos pasamos, pero si tienen alguna duda más, los escucho. ¿Podría volver un cachito a la filmina, la última, la que tenía eso, lo que pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con la pandemia? Sí, decime. Ahí yo creo que abajo dice tipo de cambio nominal oficial más el 30. El de mercado es el blue, ¿no? Porque, o sea, si está más abajo ahora que tiene 30%, imagino que el de mercado anterior al blue que estás no, referencia. El de mercado es el blue, exacto. Ah, bueno. Ahora, claro, ahora el tipo de cambio, sí, por eso es el tipo de cambio de mercado. Es el único mercado que existe donde hay libre oferta y demanda, es el mercado blue, que ya le digo, no está bendecido por las autoridades, es supuestamente ilegal, y de hecho, de vez en cuando lo vemos cuando se pone nervioso, sale a cerrar casas de cambio que operan en ese mercado porque no está permitido. Pero ese es el tipo de cambio, así. Gracias, profe. No, bueno, me había como confundido que ahora que tengan el 30% más abajo. Pero sí. Exacto, claro. Esto se va moviendo muy errático. ¿Sí? Hoy por hoy está así, pero puede llegar a pasar que, no sé si hay mucha gente que sale a vender sus dólares, que hay gente que sale a vender, no todo el mundo compra. Si vos tenés necesidad de comprar algo en tu casa y no tenés precios, y compraste dólares en el pasado, podés vender esos dólares y eso va a aumentar la oferta de dólares. Entonces, puede llegar a pasar que este tipo de cambio de mercado está por debajo del tipo de cambio oficial.
nadie sabe. Lo que sí sabemos es que si el tipo de cambio paralelo está por encima de eso, denota una situación de tensión cambiaria. Así que la gente cree que el dólar está más caro que lo que el gobierno anuncia, por lo tanto quiere comprar a ese valor, esperando que suba todavía más. Entonces, esto puede cambiar, que siempre va a ser así. Y es, ya les digo, una anomalía